Hola, mis queridos saltamontes, muy buenas tardes, bienvenidos a esta tercera temporada de Un Camino hacia la Conciencia, donde queremos darle bienestar a tu vida. Para mí es un placer saludarlos nuevamente, soy la neurocoach Araceli Alvarado y les deseo pues una maravillosa semana. Como cada lunes que tenemos este momento de encuentro aquí a las 12 del mediodía, pues déjenme decirles los anuncios de las actividades que tenemos para esta semana. Empezando porque este viernes nos toca Cena de Mujeres Sagradas. Recuerden que tengo un clan y nos reunimos una vez al mes para compartir, convivir. Tenemos este viernes nuestra cena. Tengo una invitada especial y además vamos a hacer una hermosa dinámica. Así que pues no se la pueden perder, chicas, por favor asistan. Y también el sábado 22 voy a dar el curso que he estado dando desde hace ya casi 3 años, que se llama Encontrando a mi mujer sagrada. Entonces también, por favor, apúntate, reserva la tarde del sábado de 5 a casi 10 de la noche. Vamos a estar viviendo la experiencia de desde un ángulo enfocado a tu inteligencia emocional, combinado con inteligencia espiritual. ¿Para qué? Pues para que entres en contacto contigo misma y con esa mujer sagrada que hay dentro de ti. Reserva tu espacio, tiene un costo de 660 pesos, esas 5 horas. Y también te voy avisando que en el término del contexto empresarial, acuérdate que soy coach empresarial desde hace 17 años. Tengo un curso que empecé a dar el año pasado con mucho éxito. Es un curso una vez por semana durante 4 meses, es decir, 16 semanas, que es el entrenamiento empresarial para pymes. Tiene una duración de 2 horas y media una vez a la semana y hay cupo todavía. Entonces, por favor, reserva tu lugar. Va a ser los martes en la mañana a partir del 4 de marzo. Así que si quieres tener cimientos firmes en ese proyecto que ya llevas a cabo, pero que ha sido pues lleno de aprendizajes y desafíos y quieres llegar a tu primer aniversario número 5, pues entonces este entrenamiento es para ti. Reserva tu lugar. El costo es de 1,300 pesos mensual por 4 clases al mes de 2 horas y media cada una. Así que está súper regalado y es un contenido muy, muy importante. Y ponte al pendiente si tú ya eres un líder de avanzada y quieres aprender todo esto que hoy se habla de liderazgo consciente. Voy a abrir una generación nueva del diplomado de neuroliderazgo. Todavía no me decido si es a mediados de marzo o principios de abril, pero apúntate porque el cupo es limitado, es virtual. Va a ser los martes en la noche de 7 a 9 y media de la noche desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Así que también reserva tu lugar para que no te quedes afuera. Y ahora sí, después de todos estos bonitos anuncios, el día de hoy estoy súper contenta porque va a iniciar un un programa enfocado a algo que me apasiona desde siempre. Si tú recuerdas, en algún momento te he contado que estudié o tengo de carrera ingeniero bioquímico. Soy ingeniero bioquímico, estudié en el TEC de Monterrey, Campus Guaymas, que fue el primer campus foráneo del sistema TEC. Y bueno, ya hace bastantes ayeres, pero tuve la oportunidad de estudiar en un campus precioso que tenía su propia bahía, su propio muelle y que muchas de mis materias pues me tocó con mis compañeros y mis maestros ir a hacer prácticas al mar, a las playas, etcétera. Y este contacto con la naturaleza ahí, ¿no? Es el donde el desierto se une con el mar de Cortés, que además es espectacular. Y siempre he tenido como esta conexión, este interés en el cuidado de la naturaleza. Y
pues yo no sé si tú estés de acuerdo conmigo en que al menos en los últimos más o menos 100 años, el ser humano ha tenido un enfoque en un desarrollo tecnológico e industrial que ha tenido un impacto muy grande en todo el planeta y en la humanidad. No solamente en lo que hemos hecho que ha impactado negativamente en nuestros mantos acuíferos, ríos, lagos, lagunas, el mar, por supuesto, en temas del uso de la tierra, en temas de la contaminación del aire y, y la producción de desechos, que es impresionante, sino también a escala social en donde pues también ha habido un impacto no positivo en muchos seres humanos en cuanto a su dignidad de vida, los sueldos, el trabajo, etcétera. Y entonces, debido a este interés personal que creo que a muchos de nosotros también nos mueve, tengo el gusto de anunciarles que más o menos una vez al mes vamos a estar en este programa Ser Ecoconsciente con Mariana, nuestra especialista, mi querida Mariana, bienvenida al Muchas programa. gracias, encantada de estar aquí. Gracias por la invitación. No sabes qué felicidad me da tener, que hayas aceptado esa vez que platicamos. Me encantó conocerte, escucharte, esta sensibilidad que tienes, pero también esta, este conocimiento, tanto que estás ya practicando como adquiriendo, ¿no? Entonces, no solamente es hablar como de algo que siento y me imagino, sino que hay un sustento, ¿no? Al final tenemos corte científico, Sí. ¿verdad? Y aquí lo que a mí más me ha gustado en mis últimos años de divulgadora es que la ciencia ahora corrobora muchas cosas que decían nuestros ancestros, ¿no? Totalmente. Y la ciencia también nos da esta visión de pues cómo corregir lo que ya hicimos, que al principio parecía que era bueno, pero Claro. después tuvo consecuencias, ¿no? Y antes de cederte la palabra, nada más comentarles que hoy vamos a hablar sobre el agua. Y el agua para nuestros ancestros mexicanos era algo sagrado, un elemento sagrado fundamental para la vida, para la fertilidad, para la conexión con lo divino. El agua era considerada un regalo de los dioses y estaba estrechamente ligada a Tlaloc, que seguro que lo has escuchado por ahí, el dios de la Claro. lluvia, y a Chalcuitlicue, diosa de los ríos y los lagos, protectora de la pureza del agua y de los nacimientos. Entonces, con este contexto, vamos a iniciar esta sección Ser Ecoconsciente con Mariana. Y quiero preguntarte, mi querida Mariana, ¿cómo es que para ti este tema resultó ser algo importante? Tanto que hoy, pues, te conviertes en divulgadora también. Sí, pues mira, fíjate, no tengo así como un momento así que específico en el que yo haya hecho así como A un partir de este descubrimiento, momento, ¿no? pero durante muchos años sí fui como notando estas cosas que siento que hemos estado haciendo mal, ¿no? O sea, Ujú. este consumismo, la cantidad de basura, la contaminación, y fue como poco a poco permeando y yo decía, es que esto como que Algo no puede está ser diferente, ¿no? funcionando. Como que algo Ajá. puede ser diferente y ¿qué puedo hacer? Y ahí fue cuando empecé a jalar hilos y buscar y leer y hasta que acabé aquí. Pues qué maravilloso, ¿verdad? Y sobre todo que acabó aquí. Acabé aquí. Aquí. Fíjense que esto me encanta. No sé si ustedes lo han percibido, mis queridos saltamontes, pero es las nuevas generaciones ven con mucha más claridad, no tienen esta ceguera de taller, ¿no? Ven con mucho más claridad el impacto que nosotros, las generaciones más grandecitas, hemos hecho sobre lo que nos rodea. Como decíamos, no solo el planeta, sino la humanidad, ¿no? Y yo agradezco muchísimo, Mariana, que personas como tú
más jóvenes tengan esta conciencia, pero al mismo tiempo nos abran los ojos a quienes aún no lo tenemos tan claro, Claro. ¿verdad? Y empecemos hablando de que, ¿qué entiendes tú por sostenibilidad? ¿Es lo mismo que ecológico? ¿Es lo mismo que Sí, verde? Ay, yo es una excelente pregunta. Si algo he aprendido durante mi carrera y la maestría y todo este camino, es que la sostenibilidad tiene muchos significados, ¿no? Y también ha sido un término que se ha utilizado sin ton ni son, para también ciertos intereses, lo pongo verde y es sustentable, ¿no? Entonces, Ajá. justo como que ya no sabemos qué es sustentable, ¿no? Cuando se creó este término, el término se refería a la capacidad de utilizar los recursos de manera que estén disponibles para hoy, pero también para las generaciones futuras, pero siempre cuidando las tres esferas que son la económica, la social y la ambiental, ¿no? Y Ok. estas tres se encuentran en el centro según la primera definición. Ujú. Sin embargo, también ha habido ya el desarrollo de otras, digamos, teorías de decir, a ver, o sea, no es que se encuentren en el centro, ¿no? Porque no puede haber una economía sin una sociedad y no puede haber una Sí. sociedad sin un medio ambiente. Entonces, pues sí tiene que haber una jerarquía, ¿no? De qué es más importante, en este caso, el medio ambiente, ¿no? Hay gente que dice, no, pero es que la economía es lo que sostiene. Entonces, hay ahí todavía un debate. También se han estado creando muchos términos nuevos como regeneración, que ya no es Ujú. lo sostenible, sino es regenerar, ¿no? Y ya no es lo ecológico, es sostenibilidad. Y todo el tiempo hay ahí como una lucha como de conceptos, Sí. pero para mí aquí como que lo más importante es que más que el concepto, tenemos que cambiar nuestra manera de cómo nos vemos los seres humanos en el planeta. Ujú. Y ya de ahí podemos partir, ¿no? Sí, Pero porque la realidad, mi querida Mariana, mis queridos saltamontes, es que primero hubo planeta, ¿no? exactamente. Entonces, si hablamos de quién llegó primero, pues llegó el planeta. Llegaron las plantas, llegaron los animales, llegaron los habitantes no humanos, ¿no? Más allá de cómo tú crees que llegó el humano, pero eso existía antes y el impacto de esos dinosaurios o de esas plantas o de esos seres sobre su propio planeta, pues no se puede comparar contra el impacto que nosotros los humanitos en muy poco tiempo hemos tenido sobre algo que vivió así millones de Claro. años, ¿no? Y sobre todo tener en cuenta que es lo que nos sostiene. O sea, al final vivimos en una comunidad que es el planeta o en una comunidad que es el ecosistema, del cual dependemos. Y entender eso es muy importante porque muchas veces sí nos sentimos superiores y creemos que no lo necesitamos y que eso está para explotarlo. Y se nos olvida ver que todo eso que queremos explotar sin pensarlo dos veces es lo que nos sostiene y lo que nos da lo que tomamos, lo que comemos, donde vivimos. Entonces eso, Has dicho algo sumamente importante porque empecé esta conversación hablando de generaciones, ¿no? Y me parece, yo tengo 54 años, que esta generación a la que yo pertenezco y las anteriores, al menos unas 4 o 5 anteriores, ujú, sí se concebía al planeta ujú, como un proveedor de recursos, exactamente, ¿no? Entonces nos convertimos en depredadores de totalmente. esas aguas, de esos árboles. Y todavía hay muchísima gente que piensa así. O sea, que dice, ay, este monte me gusta y le puedo sacar provecho a estos árboles. Y no me importa si los árboles llevan 400 años Claro, ahí creciendo y que proveen, ya sabes, este intercambio gaseoso, la claro, lluvia. No, un es aquí servicio vamos a talar, ¿no? ecosistémico. Además Ujú. es, para mí es muy importante también darnos cuenta de que incluso luego hablando de ecología, lo hacemos desde la visión de cuidarlo para nosotros y cuidarlo para que no se nos acabe a Generarnos. nosotros, ¿no? Ajá. Cuando al final son servicios ecosistémicos que nos sirven a nosotros, sí, pero también a muchos seres vivos, ¿no? Y que valdría la pena replantear esa interacción o esa visión que tenemos con ellos de no me importa, que a ti que te pase, ¿no? Tan solo escuchándote
me haces pensar en esta super proyecto de la muralla entre México y Estados Unidos, ¿no? Sí, Más allá del tema social, político, ¿y los animales? O sea, vi claro. un video en donde cierto grupo de lobos ya no pueden pasar al otro lado, donde acostumbran ir Sí, a, ya sabes, ¿no? O sea, hay una fragmentación y eso sí tiene un gran impacto en la biodiversidad. Y con la biodiversidad también se impacta la resiliencia de las especies y la evolución y un montón de cosas que muchísimas. O que sea, si se nos no olvida pasan de ver. un lado a otro, es como si no dejáramos que las abejas hicieran su trabajo polinizador, por ejemplo. Y Sí, ese es otro tema, ¿no? ese sí es Todo el otro tema. impacto de los fertilizantes, todo esto que han matado comunidades enormes de abejas, por Sí, ejemplo. y que generan tantas enfermedades también en el suelo, en las personas, en los animales. Sí. Bueno, este tema da para muchísimo, Sí, pero hoy nos vamos a enfocar en el agua. Y me encanta que hayas escogido el elemento agua porque somos 70% agua. así Y es. aún así, parece que se nos olvidó en algún momento que hay que mantener los ríos limpios, que hay que Claro, mantener los mantos acuíferos sanos, que no hay que sobreexplotar el agua del del subsuelo, subsuelo. y luego acabamos con una isla de basura en el Atlántico Brutal. gigantesca. Sí. ¿Qué nos pasó, María? ¿Qué nos pasó? Estoy de acuerdo con esa pregunta. Sí, es decir, en qué momento se nos olvidó esa sabiduría que nuestros ancestros sí sabían? Y más que sabiduría, bueno, sí era sabiduría, pero era esa capacidad de observar Y una estas conexión, ¿no? interacciones y de entender que al final eso que uno hace mal, pues nos afecta a Sí, nosotros mismos, ¿no? Al final nosotros como especie estamos todo el tiempo sintiéndonos importantes porque estamos resolviendo problemas que nosotros mismos causamos, ¿no? Entonces, es sí. muy curioso, pero justo, la verdad es que me encanta estar aquí porque hablamos de estos temas y todo suena fatal, ¿no? O sea, todo suena abrumador, Sí. suena grande, y uno dice, pues ya Bueno, valió, ¿no? O es sea, que ¿yo si qué voy lo a ves, sí hacer? parece, Sí, no, y ¿no? sí es muy grave, ¿no? Gra- Pero también, bueno, uno creo que en este camino yo me he dado cuenta de que más que una crisis ambiental es una crisis social que Mm, deriva en crisis ambiental, ¿no? Porque al final es causada por el humano. nosotros, Ujú. pero la buena noticia con esto es que si ya sabemos que estamos haciendo mal, pues hay que hacerlo bien, ¿no? Si se puede cambiar algo. Sí. Y y lo que te decía de que como que generalmente sentimos todo esto así como muy grande, muy abrumador, y eso muchas veces pues no nos ayuda, ¿no? Es como un bloqueo de que dices, pues ya, ¿no? Ya Mejor no valió, hago y yo nada. qué hago, ¿no? Yo así chiquito y esto así gigante Sí. y ya, ¿no? Y me encanta estar aquí porque creo que es una gran oportunidad de compartir que sí hay cosas que uno puede hacer y que hay cosas muy interesantes pasando y no me refiero también a esos proyectos así gigantes que uno ve, así de que científicos en Japón crean una, ¿no sabes? O sea, que dices, bueno, Que sí, pero cuesta yo, miles ajá, de pero ¿y yo euros. qué, no? O sea, no, 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 hay proyectos muy importantes, muy bonitos pasando aquí en México, aquí cerca, que creo que nos servirían mucho para ver que sí se pueden hacer cosas, que se están haciendo cosas y también encontrar como esa inspiración de cambiar un poquito nuestra manera de ver las cosas del el mundo y la naturaleza y nuestros hábitos sobre todo. Sobre todo. Y sí, me encanta esta invitación que tú nos haces, mi querida Mariana, a cómo puedo yo sumar, qué puedo hacer yo desde aquí, desde mi entorno, ¿no? Claro, Porque sí se pueden hacer muchísimas. sí, 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 Ujú. sí. ¿Cómo empezamos a cuidar nuestra agua? Mira, quisiera yo ponerles tres ejemplos Ah, de proyectos cerquita, aquí de Querétaro a 2, 3 horas, wow. de cosas que tú dices, no puedo creer Que se estén haciendo, que se pero se estén están haciendo y haciendo. que yo no sepa, ¿no? O sea, Ajá. mira, te voy a platicar. El primer proyecto que les quiero compartir se llama Isla Urbana. Isla Urbana es una empresa y una organización que se dedica a algo que uno pensaría que es muy simple, la Ujú, captación de agua de lluvia en techos. ujú, ujú. Y bueno, la captación de agua de lluvia en techos es simplemente captar el agua de lluvia que cae en tu techo, filtrarla con unos filtros bastante sencillos
y almacenarla y utilizarla, ¿no? Y uno creería que pues eso, pues, ¿por qué no se hace Sí, más, pongo, no? O pongo un sea, pues yo tanque en mi casa y ya, ¿no? pongo uno y bueno, estas personas dijeron, oye, esto es un gran potencial. En la Ciudad de México llueve 3 veces la cantidad de agua que la ciudad ocupa diariamente. O sea, ¿cómo puede ser que no lo estamos utilizando? Entonces, ellos desarrollaron esta empresa y un dato que a mí me parece así brutal es que han logrado captar con sus sistemas cada año 6.6 mil millones de litros. Wow, es una cantidad Es una enorme, cantidad enorme fantástico. y esto es muy importante porque, bueno, por dos razones. No estamos aprovechando el agua de lluvia, pero no solo es eso, sino que además la estamos contaminando, porque como ya impermeabilizamos El con cemento. cemento, Ujú. con banquetas, con las calles, ya ni siquiera se recargan los acuíferos. Entonces, esa agua se va al alcantarillado y se mezcla con el Y agua se sucia y pierde. se pierde, Ujú. ¿no? Y aquí estamos hablando de literalmente miles de millones de litros de agua que uno puede utilizar en su casa y para mí eso es una Sí, super fantástico. maravilla. Y como tú dices, no es tan complicado en realidad, sí se requiere una pequeña inversión de cómo canalizar esa agua para que Ujú, caiga pues en un dispositivo donde se pueda hacer este filtrado sobre todo pues de ujú, tierra o polvos, hojas, ujú. etcétera. Y de ahí pues lo puedes usar para tus WCs, para tus Sí, jardines, para un montón ¿no? de cosas y dependiendo de los filtros que tú utilices, incluso puede ser para tomar. El agua de lluvia es muy limpia. Lo que se hace por aquello de la contaminación, por Sí, ejemplo, en bueno, la es Ciudad que de en Ciudad de México, México, es que se sí. separan los primeros, no me acuerdo cuántos litros, creo que son 10 litros por metro cuadrado, Ujú. no, perdón, 2 litros por metro cuadrado, y eso fue lo que limpió tu azotea y el aire. Y lo demás es un agua Ya lo bastante puedes limpia. colectar. Sí, Entonces, pues, llueve, y cuentas 5 minutos y y abres la empieza llave para recolectar el agua y ya, y ¿no? listo. Ujú. Y en ciudades sí depende de la ciudad, pues en la Ciudad de México llueve más que aquí, por ejemplo, Sí. pero en ciudades como la Ciudad de México, dependiendo del área que se tenga de azotea, se puede ser autónomo, hídricamente hablando, entre 4 y 6 meses al año, solo con la Wow. lluvia. No, perdón, entre 5 y 8 meses. Es Ajá, que es un montón. Es, muchísimo, es, un, sí. es un montón y esto pues Ayuda muchísimo bueno, porque hasta a tu economía, ¿no? definitivo, sí. Pero fíjate tú que el 70% del agua que se consume en la Ciudad de México viene de acuíferos sobreexplotados, Ujú. que no dejamos que se recarguen. Pero ¿qué pasaría si todos tenemos estos sistemas y por entre Y 5 y nuestro 8 consumo meses disminuye. dejamos que se recargue el acuífero? Exacto, y fíjate qué importante, vayan tomando nota, mis queridos Ujú. saltamontes, y también cuéntenos si ustedes ya hacen algo, por pequeño que parezca, en sus casas, en sus negocios, pues para compartirlo aquí y empezar a crear esa comunidad, ¿no? De ser Claro, conscientes y que hoy hablamos sobre el tema del agua. Pero precisamente, si recordamos, el año pasado, no nos vayamos más lejos. El año pasado, en casi todo México, estábamos viviendo una problemática enorme por el agua, al grado de que ya no hay agua para darles de beber a los ganados y se mueren de sed, que yo no sí, puedo imaginar una muerte así, por ejemplo, de un mamífero de ese tamaño, o pues no hablemos de personas, ¿verdad? claro. ¿Cuántas ¿Cuántas personas personas? no tienen Ujú. agua hoy? Uy, Hoy, y ajá. es también muy curioso porque por un lado no tenemos agua y por otro lado se nos inundan las ciudades, ¿no? Entonces es pues un ejemplo Contradictorio. muy claro de cómo estamos planeando mal nuestras ciudades sin tomar en cuenta un montón Y de, por otro lado, discúlpenme, pero hay cuántas compañías hay vendiéndonos el agua que extraen de la misma tierra que nos claro, corresponde a todos, ¿no? Y que es exacto, una de las industrias más grandes y rentables que existen. claro. A mí algo que me Y que producen encantaría, una gran cantidad de basura también, sí, ¿no? además, no, a mí algo que me encantaría en este espacio es que empecemos a cuestionarnos todas esas Sí. cosas, ¿no? Porque si nos ponemos a observar,
hay unas contradicciones que uno dice, es que esto no puede ser. Y ya lo tenemos muy normalizado, porque pues nacimos y ya era así, y Ujú. entonces como que pues ya es así, ¿no? Pero creo que vale la pena mucho empezar a observar y cuestionar que hay muchas cosas que pueden ser diferentes y empezar a ver por dónde Y nos movemos. me gusta cómo tú lo manejas, Mariana, desde no es fatídico y vamos a acabar con todo lo hecho antes, sino es cómo lo puedo hacer diferente para que nos funcione mejor a todos, Claro, ¿no? a todos, sobre todo, A porque todos. creo que el tema aquí y la razón por la que no se ha empezado a cambiar es porque a unos pocos sí les funciona, Es ¿no? cómodo, Es ya lo tengo, cómodo, me ya. llega el agua a Ah, mi casa, ¿no? Pues ujú, pobres de aquellos que no tengan agua o que solo les llega agua una vez a la semana, claro, ¿no? Pero ciertamente hay un cierto egoísmo, una falta pues de empatía con las otras personas, claro. ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues este proyecto está buenísimo. ¿Cómo Está podemos saber más maravilloso. de esto? Miren, les paso su página de internet, es islaurbana.org. Y ellos tienen otra página que me parece que es islaurbana.com, donde incluso pueden comprar los componentes necesarios para hacer su sistema de captación de agua de lluvia, y incluso ellos van a instalarles y a explicarles cómo es el sistema, cómo ponerlo mejor, dependiendo de cómo es tu techo, todo en general, para que los visiten. Ellos también tienen unos proyectos muy bonitos en comunidades que no tienen agua, y le han dado agua a muchas escuelas rurales que no tenían y que por lo tanto eran pues muy, muy inviables para los alumnos, y hoy en día ya tienen agua. Wow, Es una pues cosa eso es increíble. espectacular. Y además, la invitación a que si tú tienes no solamente el interés de saber de estos temas, sino de participar, pues hay que tomar acción, porque es muy fácil decir, pues ellos lo hacen, ellos lo arreglan, yo aquí desde lo mío, pues me dedico a lo mío, pero creo que hoy sí necesitamos tomar acción para participar en estos proyectos. Sí, me encanta lo que Ujú. dices, porque sí es necesario, sí hay gente haciendo, como les menciono, pero definitivamente se necesitan más manos. Definitivo, y para Definitivamente. mucho, y aquí en Querétaro, como en muchas ciudades, se ocupan muchas manos. Claro, totalmente. Qué padre este proyecto, me Sí, ¿verdad? encanta. Así que ya me estoy imaginando poniendo esos sistemas en las casas. Sí. ¿Tienes algún otro proyecto que nos quieras Sí, tengo un compartir? segundo proyecto que también conozco de manera personal, que me voló la cabeza totalmente, que es una reserva, pero aquí la maravilla es que es una reserva que es un desarrollo inmobiliario. Y Wow, generalmente ok. uno ve los desarrollos inmobiliarios como un impacto negativo, porque generalmente sí lo son. Sí, nada más es comerciar la tierra, Claro, ¿no? En claro. forma de vivienda o de otra manera. Exacto, pero Ajá. este proyecto decidió hacer todo muy diferente, ¿no? Este proyecto está en Valle de Bravo, y lo que ellos hacen es algo muy increíble, porque ellos no ni toman agua de la red municipal ni la descargan en ningún lado. Tienen su ¿En ciclo serio? cerrado, y ahí Eso sí es ellos tienen, es espectacular, ¿eh? espectacular. Y ellos lo que pasa es que combinan, además de la captación de agua de lluvia en techo, lo llevan a un nivel mucho mayor, que es la captación de agua de lluvia a nivel de paisaje. Esto quiere decir ¿Cómo es eso? que con un terreno, jugando con las curvas de nivel, vas captando el agua de lluvia en un lugar como Valle, que llueve un montón, Sí, ahí. y tienen 7 diferentes, se llaman jagüeyes o humedales, que son como unas presas. Un humedal es un terreno inundado, Ok. permanente o no permanentemente, y la característica que tiene es que puede filtrar el agua con las plantas. Ah, Entonces es ok. una maravilla porque ellos O sea, la tienen planta es la que ayuda a que el agua esté en buenas condiciones. limpia, Ajá. exactamente. Mm, Entonces ellos tienen un sistema bastante grande de 7 humedales en los que van captando el agua, la filtran con plantas y luego se va a las casas, que además tienen su captación en techo. en techo. Guau. Y así son autosuficientes, no necesitan más agua que esa. Y tienen también un sistema de albercas naturales, se llaman biopiscinas. Ah, qué bonito. Porque además, pues lo que debemos de reconocer es que si tú te metes a una alberca, eh,
pues como las conocemos Normal. tradicionales, pues tienen un montón de Tienen componentes químicos, químicos, cloros y esto, pues para mantenerlas limpias, pero tú absorbes todo eso a través de tu piel. claro, ¿No? Y es muy diferente, pues cuando vas al agua directamente de un manantial, de un lugar como el que tú de un describes, de un humedal, humedal, un Hawái. ¿Por qué? Porque tú estás entrando en contacto con un agua mineralizada, pero natural, claro. ¿no? Y limpia de manera Limpia. natural. Exacto. Y lo que pasa es que, bueno, ellos usan el agua y por medio de plantas de tratamiento y luego otra vez humedales la vuelven a limpiar. Y esto no solo es aguas grises, es aguas negras y aguas de todas, ¿no? Y Ujú. cuando uno piensa en una planta de tratamiento, siento que generalmente pensamos en algo así como gigante, ¿no? Y Sí, actualmente hay tecnologías con plantas de tratamiento de este tamaño para pequeñas. una casa que te ayudan a limpiar el agua para poder usarla en WC y en riego. Pero si a esto tú le agregas un humedal, Ujú. que en tu casa puede ser de 2 por 2 literalmente, la, la, la limpias para la regadera. Entonces es Ujú. una maravilla. Ujú. Y ellos, es lo que hacen. Entonces ellos no toman ni agua de la red municipal ni la descargan en ningún lado. Wow, eso sí es impactante, no había escuchado algo así y más que está aquí pues relativamente cerca y creo que puede ser una invitación para todas esas constructoras, porque la verdad Claro. es que nos estamos expandiendo como la mancha voraz por todos lados, Sí, que en zonas como Valle de Bravo, que tenemos muchísimo territorio a nivel nacional con esa cantidad de humedad y de lluvia. O sea, estoy pensando en un Michoacán, estoy pensando en Chiapas, Oaxaca, o sea, ¿no? A claro. lo mejor aquí en Querétaro, pues no, llueve súper poquito y llueve con ganas cuando llueve, pero Cuando- allá es se puede aplicar, ¿no? claro. Entonces, ¿cómo pueden los interesados saber un poco más de este tema? Sí, mira, este proyecto en específico tiene su página de internet que es www.reservapenitas, como peñitas, pero Sí, la con N, ñ, ajá, ajá. .com. Y ahí pueden Wow. ver que además es un lugar muy bonito. Y algo que no mencioné es que además con este manejo del agua, ese terreno antes de ser este desarrollo fue un terreno de cultivo, me parece, de maíz. Ok. Y se sobreexplotó y estaba erosionado. Antes era bosque, se taló, ya sabes, ¿no? Quedó Ajá. así como La un... historia, sí. Sí. Y ellos, con este manejo del agua, no solo han logrado pues cosechar agua para su uso, sino que han logrado regenerar el lugar a tal nivel de que no solo no tienen un impacto positivo, sino que tienen un impacto negativo, sino que tienen un impacto Uy, positivo. ajá. Han regresado muchas especies de animales, de plantas, o sea, regeneraron el lugar a un nivel increíble. Y aquí me gustaría mencionar eso. Generalmente nos vemos como solo capaces de hacer impactos negativos. Ujú. Y algo que a mí me parece muy importante de reflexionar es que todas las especies tienen una función y un Ujú. impacto positivo que hacen En en su su ecosistema. sistema, claro. Y nosotros también tenemos esa capacidad y a veces se Si no, nos no olvida. estaríamos aquí, ¿no? Ajá, claro, y generalmente decimos, no, pues es que todo impacta, ¿no? Y todo es malo y lo único que podemos hacer es hacer lo menos malo, ¿no? Que mucha gente dice que eso es la sostenibilidad, ¿no? Hacer como lo menos peor. Y Ujú. no, sí podemos hacer impactos no solo no negativos, sino positivos, Positivo. Y como en esto me este caso. encanta, sí, sí, es un súper ejemplo, porque además fíjense que todo depende de la concepción que tengas del proyecto, porque si desde que está creado, yo quiero pensar que los involucrados, desde conceptualizar el proyecto, sabían cómo impacta positivamente un humedal, Claro, sabían de las plantas y cómo pueden utilizar esta naturaleza para generar un impacto positivo en esas aguas. Es decir, exactamente. desde antes de poner la primera piedra, se hicieron de todo este concepto y se hicieron de toda esta información para generar eso Exactamente. positivo, ¿no? Entonces, hoy que tenemos tanta tecnología, ¿por qué no la usamos justamente para sumar? ¿No? Totalmente de Y acuerdo. además hablamos de todos, De todos, no solamente exactamente. humanos.
sino Claro. plantas, animales, la tierra, ¿verdad? Sí, Los y elementos. entendiendo además que al final eso nos beneficia a todos, o sea, tanto a la naturaleza, de la que somos parte, somos naturaleza y también se nos olvida y la vemos Como si fuera algo aparte, afuera. ¿no? Ujú. Y al final, por ejemplo, esta comunidad lo que tiene es una abundante cantidad de agua sin depender de nadie. Tienen un clima diferente porque regeneraron la flora, tienen albercas naturales, tienen alimento por medio de un puerto que se mantiene con esa agua y con esos animales. O sea, al final generas un ecosistema lindo para todos. Ujú. Y yo creo que eso sí es vivir diferente y se siente. Y además es un ejemplo de que no necesariamente cuestan cantidades enormes y que es accesible para todos, Claro, ¿no? sí, eso es un tema también muy importante. Definitivamente yo ahorita lo estoy simplificando Ujú. en la explicación y hay proyectos desde lo más caro hasta lo más barato, pero siempre hay algo. Ujú. Tanto en el tema de captación de agua de lluvia como a nivel de paisaje, hay un montón de opciones dependiendo el presupuesto que se tenga. Pero Claro. siempre se puede Siempre se hacer algo. puede. Sí, 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 sí. por eso es que estamos abriendo esta sección contigo, Mariana, para que así nos vayas platicando poco a poco. Y aprovecho para saludar a Gerardo Vital. Hola Gerardo, gracias por escucharnos. A Gabriel Vázquez que nos manda saludos desde Colombia. Wow. Gracias, qué emoción me da que nos escuchen hasta allá. Y bueno, María Vera también. María, gracias, gracias por escucharnos y mandarnos sus mensajitos. Y bueno, hablabas que eran 3 ejemplos, tienes un Sí, tercero. sí, me falta otro que también está en Valle de Bravo. Ajá. En Valle de Bravo no sé por qué, pero hay una cantidad de proyectos súper interesantes que ya les iré Sí. trayendo. Pero bueno, este proyecto se llama literalmente El Humedal. Ok, Creo que ya así, muy sabemos bien. de qué Ya nos va explicaste de qué va. a Ajá. tratar, pero es un centro de investigación y educación que busca el entendimiento con la naturaleza. Ujú. Y es un lugar muy bonito porque además del humedal tiene un bosque comestible y tiene un laboratorio y se han dedicado a investigar esa interacción entre nosotros y la naturaleza y cómo funciona y cómo se puede hacer mejor. Ujú. Pero bueno, en temas de agua específicamente, ellos también tienen su sistema de captación y almacenan 130,000 litros de agua de lluvia al año, lo cual Wow, es también una es una cantidad cantidad muy enorme. importante Ajá. y tienen una combinación entre planta de tratamiento de lodos activados Ujú. y humedal con el que pueden tratar en un solo día 4,500 litros de agua residual. Ujú. ¿Estás hablando de aguas negras, de aguas De, contaminadas? ¿De qué tipo de de...? aguas negras, de aguas Wow, pues negras. súper Pasar de bien. aguas negras a agua no purificada, no para tomar, pero sí para bañarte, para así como la que sale de tu Del llave grifo. del lavabo, Ajá. por medio de una planta de tratamiento que no es tan grande y un humedal. Qué maravilla. Y así Pues estos dejamos de proyectos contaminar también. el agua. Que nada más piensa tú, mi querido Saltamontes, saludos a Abel, que también dice, yo estoy aquí. ¿Cuánta agua has usado desde que despertaste hasta este? ¿No? Y Sí, no hacemos esa conciencia, Mariana, de nada más darnos cuenta de cuando abres la regadera que dejas correr el agua, ¿no? claro. De que te estás lavando la cara, los dientes y está corriendo el agua y de ahí pues todo lo que le pones, los champús, los Eso es jabones. bien importante porque Wow. generalmente, igual que con la basura, creemos que porque ya le bajamos al baño o tiramos la basura al bote, como que desapareció, Y ya no es ¿no? problema Ya no nuestro. es problema nuestro Ajá. y desapareció. Y no, yo los invito a que todos nos enteremos de dónde viene nuestra agua y a dónde se va. Porque cuando uno se entera, híjole, como que sí te mueve algo, como que empiezas a ser más consciente de lo que tú decías, ¿no? De qué estás echando al agua. Se Ujú. nos
nos es muy común echarle de todo, ¿no? Que si la crema y el shampoo, y pues quién sabe qué shampoo, porque puede ser súper tóxico, o se me acabó, o ya no quiero esta crema y le echo al agua, Ajá, o todo lo vaciamos la, como la a... Ajá. pintura, voy a lavar este bote de pintura y la pintura y al agua, y así, ¿no? Le vamos echando y echando y echando, y como, pues, como que se va, entre comillas, Ujú. se nos olvida, ¿no? Y es muy interesante cuando uno se entera de dónde se va esa agua, ¿no? Hay aguas que se van a plantas de tratamiento o hay aguas que se van directamente a un río, ¿no? Entonces, si tú te imaginas ir a un río y echarle todo eso que le acabas de echar en tu casa, híjole, como que ya no se siente tan bien. Y hay desafortunadamente una cantidad enorme de drenajes que llegan a un río y luego ese río llega a una laguna, llega obviamente todos en algún momento llegan al mar, ¿no? ¿No? Claro, Y cuántos seres vivientes hay en todo ese recorrido. Y creo exacto. que tienes razón, Mariana, de no solamente pensar en qué pasa con esa agua, sino el impacto que va dejando esa agua en todo En ese todo su camino. camino. Sí, 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 Ujú. como por ejemplo el aceite, ¿no? También luego se nos hace fácil tirar el aceite y no es nada más esa agua así como un volumen pequeño, ¿no? Una gota de aceite puede contaminar creo que hasta no sé cuántos, 10.000 litros de Sí, agua, no sé, una cantidad una enorme. cantidad enorme. Y eso pues sí es importante tenerlo en cuenta y ser conscientes justamente Ujú. de qué estamos haciendo con el líquido que nos hace vivir, ¿no? O sea, que sostiene nuestra vida y la del planeta, ¿no? Y yo creo que sí, como pensar un poquito más en eso nos puede ayudar a cuestionarnos más lo que estamos haciendo en nuestro día a día. Y como tú nos dices y nos vas a seguir reiterando, sí podemos hacer, ¿no? Totalmente. Y ciertamente, por ejemplo, esto del aceite, yo ya lo he escuchado en que hay una norma para todos estos que son restaurantes Sí, y lugares donde se prepara comida, de separar sobre todo el aceite con el que se cocina y no exacto. echarlo al drenaje. Pero pues lo hacemos todos cuando lavamos el sartén en la casa, Sí, ¿no? Entonces, efectivamente. nosotros los de a pie, de que cocinamos para la familia o para nosotros mismos, no hacemos esta separación de ese aceite, Claro. por ejemplo. Y muchas veces no es porque uno no quiera, a veces ni nos enteramos, ¿no? La verdad es que sí nos falta mucha educación Educación. Ujú. ambiental y a veces, pues, te digo, no es que no queramos, es que pues, nadie nos dijo y no nos enteramos, pero yo creo que hoy sí podemos empezar a cuestionarnos y a informarnos y decir qué de lo que estoy haciendo puedo hacer mejor. Y justamente preguntarnos, ¿no? Ujú, De alguna manera, no dar por aceptado que otros, que otras personas toman estas decisiones en todo exactamente. sentido, ¿no? Sino que, ok, leer desde las etiquetas que contiene Ujú. eso que estoy usando, que se va a través del grifo a algún lado, Algún lado ¿no? que muchas veces no sabemos a dónde. Exacto. Y desde ahí preguntarnos si eso es cómodo para mí, obviamente porque lo uso, pero le suma o le resta a los demás seres, al planeta, a las demás personas, ¿no? Claro, Y desde ahí ya poder ir haciendo esta elección mucho más consciente, fina, de todo lo que vamos usando y de cómo lo usamos desde nuestra persona, claro, ¿no? Estaba yo totalmente. escuchando por ahí un video, ya saben, esto de las redes sociales ahora está llena de información, no sé si es verdadera o falsa, sin embargo, una especialista en perfumes decía, pues te pones el perfumito acá, el perfumito aquí, no sé qué, pero los componentes de ese perfume que huele tan rico son supresores hormonales, Endocrinos. La ¿no? mayoría, La verdad, sí, yo que ese es digo, un tema, te acabas de meter en un tema que yo, bueno, no sabes, o sea, estoy clavadísima. La mayoría de los artículos de higiene personal que uno compra en el súper son súper tóxicos para nosotros y para el agua y para todos, ¿no?
Y es lo que tú dices. Porque de ahí finalmente acaba en algún lugar donde hay un pez o una Ujú. vaca que bebe el agua, whatever, y Claro, así y en el se suelo va y en tu cuerpo y en todas partes, porque además hay unos químicos que se llaman, en inglés son forever chemicals, que en español no sé cómo es, pero como debe de ser químicos como eternos. químicos infinitos o algo así, que justo son estos químicos sintéticos que hemos creado que nunca se descomponen. Y entonces tú te lo pones Y y ahí lo vas a ir a ir absorbiendo, absorbiendo, acumulando. es acumulativo y lo que sí saques, pues se va a quedar en el agua y se va a quedar para siempre, ¿no? Entonces, bueno, eso es un tema que incluso da para un programa completo, Bueno, ya tenemos otro da programa que para un hacer. programa completo, pero sí vale la pena cuestionarnos qué nos estamos poniendo y qué le estamos echando al agua, porque hay muchos de esos componentes que ahí se van a quedar Ujú. para Para siempre. siempre. Wow, qué susto. Pero bueno, quedándonos en lo positivo que sí Sí. podemos hacer en estos 5 minutos que nos restan, mi querida Mariana, ¿qué podemos hacer desde casa? Ya hablamos de fijarnos en lo que usamos, en pensar qué pasa con esos componentes cuando recorren ese drenaje, ¿no? Y pensar, preguntarnos a dónde llegan, cómo se procesan, etcétera. Creo que es muy buen inicio. ¿Qué otra Claro, cosa podemos hacer? Hablabas de lo de la lluvia, pero pues no sí. sé si en todos los casos de los que nos escuchan se puede hacer la colecta Sí, de lluvia. eso siempre va a depender de tu ciudad, de tu área de captación, de cómo es tu azotea. No siempre se puede, generalmente es viable, Ujú. pero no siempre se puede. Ahí sí valdría la pena que si a ustedes les interesa, que es un interés muy importante, a mí yo lo he hecho y es muy interesante que uno cree que es poca agua la que llueve y cuando la captas te das cuenta, bueno, cuando calculas cuánto es, sí es un montón, ¿no? Y a lo mejor sí no son esos 5 a 8 meses de agua, pero sí es 1 o 2, ¿no? Y yo creo que eso ya es Ya suma, y así ya suma, es, ajá, ya, exacto, claro. ya suma, ya es importante. Y si quieren saber más, les recomiendo que se pongan en contacto con Isla Urbana en su página y está el botón para ponerse en contacto. Incluso tienen ellos como un representante aquí en Querétaro que va a su Sí, casa y les hace como la explicación. la explicación, les calcula cuánto podrían Invertir y invertir, ahorrar. captar Ujú. y ver si, porque no siempre es viable, pero creo que vale la pena explorarlo. Estar curiosos, creo que Exacto, eso nos puede venir muy bien, tener esa curiosidad. exactamente. Sí, algo que yo hice en casa fue que hay de todo, pero hay unas regaderas así grandísimas que cae así una cascada sobre ti y yo me mudé a una regaderita chiquitita Ajá, que hace que el agua salga con más presión pero menos. y usas menos agua, Sí, claro, ¿no? eso también es una solución tan sencilla y que tan Súper poca gente sencilla. hace es cambiar la cabeza de Regadera. tu regadera y listo, Sí. ya tienes esa solución y sí gastas mucho menos agua. Y sí me parece que muy Y importante. en casa desde que era niña, que vivía con mis papás, mi papá siempre ha puesto una cubeta cuando abre la regadera en lo que sale la calientita y ha Totalmente. recolectado esa agua. Esa es otra solución que es muy sencilla y que poca gente hace y que sí hace la diferencia. O sea, yo me he fijado, yo también pongo mi cubetita y son muchos litros por minuto que se pueden utilizar para las plantas o para lavar o O para el regar, WC para el finalmente no es lo WC. más cómodo, pero lo tienes ahí a un lado y limpias tu, Sí, ¿no? exactamente. Y voy a aventar ahí una piedrita Tú dale. que a muchos nos incomoda y me incluyo en esos muchos, que es el baño seco. El Cuéntanos. baño seco nos causa así como, ay, ¿qué? Porque pues estamos acostumbrados a que hacemos y se va y ya, Ajá. se desapareció. Y el baño seco es muy sencillo y es sumamente ecológico. O sea, la mayor cantidad de agua que uno utiliza en su casa es del baño. El Y yo no sé en WC. qué momento de la historia se nos ocurrió que era buena idea hacer del baño en el agua Así. limpia, ¿no? O sea, no tiene ni pies ni cabeza si lo piensas Sí, un poquito claro. más allá, ¿no? Creo que nos va a faltar Cuando nos tiempo. desconectamos del planeta, Exacto, cuando ahí nos fue cuando se nos desconectamos. ocurrió. Ningún otro animal se le ocurrió hacer eso.
Tienes razón. Pero digo, eso ya se nos va a acabar el tiempo, nos da para otro programa también, porque es todo un tema que a muchos nos hace como de, ¿cómo? Pero finalmente, tanto tú, seguramente muchos de nuestra audiencia, en algún momento de su vida ha ido a un pueblito donde tienen, ya sabes, este espacio Claro. donde no hay un doble uso. Claro, ¿no? y el baño seco ya es un sistema que se está implementando en muchas ciudades, incluso en Querétaro hay un sistema por el que pagas para que pasen por tus cubetas de baño seco, no tienes que hacer absolutamente nada, te lo regresan en cierto tiempo como composta, la puedes usar para tu jardín sin Claro. absolutamente ningún problema. Bueno, como tú dices, esto da para Esto mucho. da Pero bueno, ¿qué les pareció nuestro primer programa de ser ecoconscientes con Mariana y la coach Ara? Espero que les haya gustado, que todos estos temas les hayan resonado y sobre todo que haya sido una invitación a que cada uno de nosotros reflexionemos sobre el tema y nos preguntemos, ¿cómo puedo sumar? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Verdad, Mariana? Efectivamente. Algunas palabras finales para nuestra audiencia. Pues nada, gracias por escucharnos y cualquier duda nos pueden escribir en los comentarios si quieren saber más, cómo hacerle, qué es mejor. Pues aquí nos vemos una vez al mes. Si hay un tema que te interesa en particular, compártelo y lo discutimos y lo hablamos con mucho gusto. Yo soy una apasionada de esto y con mucho gusto lo platicamos y vamos más allá. Vamos sumando, mi Vamos querida sumando. Mariana. Pues bienvenida Gracias. a Un Camino hacia la Conciencia con tu programa Ser Conscientes. Muchas gracias por ser parte de este proyecto. Gracias a todos ustedes que nos acompañan cada lunes a las 12. Gracias a todos los que nos mandaron sus mensajitos. Y si te gusta este programa, por favor, compártelo en tus muros para que lleguemos a muchas más personas. Les mando un saludo, que estén muy bien y nos vemos el próximo lunes. Besos, bye. Estás en Metrópolis Querétaro.